Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en esta jornada panamericana de la esclerodermia pediátrica. Yo soy la doctora Natalia Vázquez Cañizares, soy pediatra reumatóloga en el Hospital de Niños de Montefiore en el Bronx, New York. Me especializo en diferentes enfermedades reumáticas en la niñez, pero tengo un especial interés en el manejo y el estudio de la esclerodermia juvenil. Hoy nos vamos a enfocar en el diagnóstico y los síntomas de la esclerodermia juvenil. Estos son mis conflictos de interés. Antes de hablar de los síntomas, debemos entender un poquito mejor qué es la esclerodermia juvenil y aquí, a qué nos referimos con ese término o el nombre de la enfermedad. Es una enfermedad autoinmune en niños menores de 18 años. Autoinmune significa auto, que viene de ti mismo o que ocurre dentro de tu propio cuerpo, y es una respuesta del sistema inmune que está mal dirigida a ti mismo. Se llama esclerodermia porque afecta principalmente la piel. Esclero significa duro, derma significa piel, pero puede afectar otros órganos internos, como es el caso de la esclerosis sistémica juvenil. ¿Por qué y cómo sucede? Todavía no tenemos con claridad o con certeza cómo sucede. Lo más importante es que no hay un sentimiento de culpabilidad, no es algo que tú hiciste, que hayas dejado de hacer, que haya contribuido con la enfermedad. Aunque no entendemos con certeza cómo sucede, sí sabemos que hay diferentes factores que por decir, interactúan el uno con el otro y conllevan a la enfermedad. Usualmente hay una predisposición genética, algún familiar que haya tenido alguna enfermedad autoinmune, no necesariamente tiene que ser esclerodermia, pero otro tipo de enfermedad autoinmune como artritis, lupus, puede haber historia familiar. Y hay un desencadenante medioambiental que activa el sistema inmune, y como hay una desregulación del sistema inmune en una persona predispuesta a este tipo de enfermedades, el sistema inmune, por decir, se mantiene activo en vez de regularse y apagarse después, una vez de que se haya removido como el agente que está afectando el sistema inmune, por decir una infección, una enfermedad viral, donde hay una respuesta normal. Y en la esclerodermia, lo que sucede es que ese sistema inmune no se apaga y afecta tejidos específicamente como la piel y otros órganos. ¿Por qué específicamente la esclerodermia y no otro tipo de enfermedad autoinmune? Eso no lo entendemos con claridad todavía. Sí sabemos que hay tres factores importantes que afectan cómo se presenta la enfermedad o interactúan entre sí para explicar los síntomas. El primero es, y antes de explicar cada uno, no sabemos la direccionalidad de estos factores, pero sí el uno interactúa con el otro y el uno conlleva a que se aumente el otro, por decir. El primero es la inflamación, eh, que la inflamación siempre se caracteriza de 5 características o 5 síntomas, donde hay dolor, calor, enrojecimiento o rubor, inflamación o edema y pérdida de la función. Esto sucede en todas las estructuras que están afectadas en la esclerodermia. Para dar un ejemplo claro, donde pues hay mejor entendimiento visual, esto sucede por decir en la artritis, donde hay afectación de las coyunturas duelen, se sienten calientes, inflamadas o hinchadas, y hay pérdida de la función por el dolor. No digamos que no hay una capacidad de movilidad de la coyuntura porque están inflamadas y duele. Pero todo esto puede suceder en cualquier tejido que está afectado en la esclerodermia, por decir la piel o los órganos internos, y a veces estos síntomas no son visuales por lo que ocurren dentro del cuerpo, y por eso pacientes muchas veces tienen dificultad de explicar lo que sienten. El segundo factor es la vasculopatía, que se puede desencadenar por la inflamación o puede empezar por sí misma. Y esto se caracteriza por un estrechamiento, perdón, estrechamiento de los vasos sanguíneos, donde hay reducción del flujo sanguíneo, no hay digamos, una entrega de oxígeno a los tejidos adecuada, y esto aumenta la inflamación. Esto, por decir, se ve principalmente en el fenómeno Raynaud, que lo vamos a revisar más adelante, donde hay disminución del flujo sanguíneo, los tejidos no tienen oxígeno y digamos, por eso se ve como esa coloración azuleja de los dedos. Pero en la esclerodermia localizada y
también en la esclerodermia sistémica, hemos visto que en las biopsias de piel se ven los vasos sanguíneos afectados, tienen una estructura anormal. La vasculopatía, tanto como la inflamación, pueden llevar a un proceso de fibrosis. El término fibrosis nos referimos a un término médico para un proceso de reparación, lo que usualmente conocemos como cicatrización. En la esclerodermia, este proceso de fibrosis está desregulado y es como excesivo y no hay un control o no hay algo que lo controle y lo pare, y por eso puede continuar y afectar diferentes tejidos donde toman esa característica como acartonada o dura, y puede ser visualmente en la piel, pero también puede pasar en los órganos internos. Em, la esclerodermia juvenil es una enfermedad heterogénea. Hay diversas formas de presentación. Esto es un resumen simplificado de los tipos de esclerodermia, pero puede ser aún más complicada de lo que voy a presentar ahora. Y por, por el grado de variación de la enfermedad y los tipos, por eso hay como un retraso en el diagnóstico usualmente, y también esto es importante en cuanto al tratamiento, porque podemos entender que los diferentes tipos hay veces pueden tratarse de diferente manera, y por eso todavía no tenemos entendimiento adecuado de por qué unos pacientes responden al tratamiento y otros no. En general, usamos la esclerodermia como el término para abarcar todos los tipos de la enfermedad. Y hay dos tipos principales: la esclerodermia localizada, que afecta usualmente únicamente los tejidos de la piel o los tejidos subcutáneos, como por decir la grasa, los músculos, incluso hasta el hueso. Raramente o usualmente no afecta órganos internos. La enfermedad localizada se caracteriza por lesiones definidas, donde se puede ver un borde de que caracteriza la piel anormal de la piel normal, diferente de la esclerosis sistémica, donde hay una afectación de la piel de forma más generalizada, donde no hay bordes definidos, simplemente la piel se siente un poco más dura, pero visualmente no se ve como un borde definido. Y la esclerosis sistémica puede afectar los órganos internos, como los pulmones, los riñones, el corazón, como lo vamos a revisar más adelante. Importante, la esclerodermia localizada no conlleva la esclerosis sistémica y viceversa. Muy, muy, muy rara vez, en menos del 1% o aún menos del 0,5%, las enfermedades se presentan al mismo tiempo en un mismo paciente. En la esclerosis localizada hay 5 subtipos que se clasifican de acuerdo a la localización, el número de lesiones, la forma de las lesiones, y hay 5 subtipos para describir el tipo de esclerosis o esclerodermia localizada, que también se conoce como morfea. En los niños, la tipo lineal, que son lesiones longitudinales que usualmente afectan las extremidades, es la más común en los niños, y por eso la enfermedad, en comparación con los adultos, puede tener un poquito más de discapacidad que en los adultos. En los adultos, la forma circunscrita es mucho más común, donde las lesiones tienen como una forma más redonda o parches, y es menos severa que la forma lineal. La esclerosis sistémica tiene 3 o 4 formas de enfermedad y se clasifica debido al área de superficie de piel involucrada, como difusa o limitada, y la enfermedad de solapamiento, donde se ven otros síntomas de otras enfermedades autoinmunes, como la miositis o la inflamación de los músculos. O también puede haber lupus y esclerosis sistémica al mismo tiempo. Hay otro tipo de esclerosis sistémica que no la tengo acá, pero se llama escleroderma, donde no hay afectación de la piel, pero característicamente los órganos afectados, como en la esclerosis sistémica, se ven cuando hay estudios más específicos. La esclerodermia juvenil es una enfermedad rara. Solamente como punto de referencia, si nos enfocamos en la esclerodermia localizada, es 17 veces menos común que la artritis idiopática juvenil, que es, por decir, la enfermedad más común o la enfermedad autoinmune más común en la niñez. Y es 2 a 3 veces menos común que el lupus, que es otra enfermedad, por decir, como más reconocida mundialmente como una enfermedad autoinmune. Pero si la comparamos con la esclerosis sistémica, la esclerodermia localizada es 6 a 10 veces más común que la esclerosis sistémica juvenil. En general, es una enfermedad rara
y la esclerosis sistémica es de las más raras entre las dos formas. La edad promedio de presentación es en la primera década de la vida, puede afectar a personas de cualquier edad, desde el nacimiento hasta la edad en la vejez. En la niñez usualmente se presenta entre los 6 a 9 años en la esclerodermia localizada y los niños con esclerosis sistémica son un poquito más grandes, entre 8 a 11 años o están en la adolescencia. La proporción entre niños o niñas, la enfermedad afecta más a las niñas que a los niños, hasta un 80-84%. En los adultos esta diferencia es aún mayor, afecta más o menos 90-95% de las mujeres en comparación con los hombres. Y se ha descrito que la raza caucásica es la que más afecta a este tipo de enfermedad, pero para mí esto es un sesgo en los estudios epidemiológicos donde no ha habido un estudio adecuado de esta enfermedad en otro tipo de razas y no se ha descrito, pero puede haber afectación de otro tipo de razas. Ok, ahora sí vamos a hablar un poquito de cómo se presenta y cuáles son los síntomas y los signos que los pacientes pueden presentar. Como dije anteriormente, en las dos formas, el principal órgano afectado o estructura es la piel. Vamos a empezar con la esclerodermia localizada, que son las lesiones más definidas. Usualmente afecta un lado del cuerpo en la niñez, aunque puede afectar los dos lados. Las lesiones pueden adquirir diferentes formas, como líneas o parches, pero también puede haber formas irregulares. Las lesiones pueden avanzar y confluir una con la otra, a formar lesiones más grandes. Pueden tomar cualquier tipo de coloración, desde rojas, azules, verdes. Y el tipo de coloración nos puede ayudar a distinguir si una lesión está activa o en proceso activo inflamatorio de una lesión que no está activa o que ya se caracteriza más como un daño digamos como un problema más crónico donde no hay inflamación. Las lesiones activas adquieren un espectro de coloración rojiza, desde rosa claro hasta rojo profundo o púrpura, o pueden verse como moretones. Y usualmente las lesiones también pueden adquirir un color amarillo blanquecino en el centro de la lesión, que indica que hay un depósito de colágeno activo y eh, más adelante eso se va formando como más duro y es un proceso de fibrosis. Las lesiones inactivas pueden presentar un color en el aumento o la pérdida de la pigmentación del paciente, o sea, puede adquirir una tonalidad más oscura que la piel del paciente o una coloración o un tono más claro que la del paciente. Y esto ya indica que es como un daño en la coloración y a veces esa aumento en la pigmentación puede durar de por vida, aunque se puede mejorar con el tratamiento. Como dije anteriormente, las lesiones pueden tener diferentes tamaños, desde 1 centímetro hasta 20 centímetros, pueden volverse confluentes. Y la piel puede tener diferentes texturas, como una textura seca, una textura un poquito más lisa o más grasosa. Y los síntomas como tal en la piel pueden ir como de ningún síntoma, a veces los pacientes no sienten nada, o algunos han descrito que hay una sensación de picazón o una sensación extraña donde no saben cómo describir qué es lo que sienten. Estos son como representaciones del tipo de lesiones. En la parte superior izquierda vemos que estos son como lesiones más redondas, ovales, donde hay un depósito de colágeno en el centro de la lesión, como amarillo o blanquecino, como es este caso. Eso indica que la lesión está en un proceso activo de inflamación y ese es el momento adecuado de empezar el tratamiento antes de que ocurran los daños temporales. Puede afectar las extremidades, como alrededor de los tobillos, el tronco, las piernas. Aquí en el centro vemos una lesión lineal, donde son lesiones longitudinales que van de arriba hacia abajo. Pueden afectar las piernas o los brazos, como es el caso de esta paciente, donde está el brazo y el antebrazo afectados, incluso hasta afectar los dedos. Aquí hay una paciente con lesiones en la pierna posterior. También puede afectar el cráneo o la cara, donde deja esa como depresión, donde hubo inflamación activa, porque se puede afectar el hueso y puede haber como un daño permanente en la estructura del hueso. Y en la parte inferior derecha vemos como diferentes tonalidades. Esta tiene como una coloración más púrpura o azuleja y esta es la morfea profunda, donde hay
principalmente afectación de los tejidos subcutáneos y se ven como áreas deprimidas o cóncavas. ¿Qué otros problemas pueden ocurrir en la esclerosis localizada? Como dije anteriormente, puede afectar otras estructuras por fuera de la piel. A esto nos referimos como enfermedad extracutánea. Puede afectar la grasa, el músculo, articulaciones, tendones, nervios o huesos. Y si está localizada en el cráneo o en la cara, puede haber problemas neurológicos, dentales o de visión. Como dije, los órganos rara vez se ven gravemente afectados. En registros de pacientes que hemos recolectado información con pacientes de la esclerodermia localizada, hemos encontrado raramente como problemas en anormalidades de las pruebas de función pulmonar o problemas más gastrointestinales como el reflujo, pero usualmente no es como, no se debe a un daño o un cambio en la función del órgano como tal, como es el caso de la esclerosis sistémica. Los problemas por fuera de la piel o extracutáneos ocurren con alta frecuencia, hasta un 75%, y son una de las principales causas de discapacidad porque hay afectación en la función de la extremidad, por decir, cuando hay artritis o una extremidad pierde capacidad de crecimiento. Hay pacientes que pueden terminar con una extremidad más corta que la otra y obviamente puede causar problemas de discapacidad. Los tejidos afectados generalmente se encuentran alrededor o cerca de la piel afectada. Si por decir la lesión está localizada en la rodilla, usualmente los problemas suceden en la rodilla, pero más o menos un cuarto o un 25% de pacientes pueden presentar síntomas distantes. Por decir, si la lesión está en el brazo, pueden tener también problemas de artritis en el tobillo o pueden tener problemas neurológicos y no tiene que ser necesariamente donde está el área de la lesión afectada en la piel. Un poquito de más detalle en cuanto a qué estructuras pueden verse afectadas. Si hay afectación de las articulaciones, usualmente sucede cuando son lesiones lineales, porque atraviesan la coyuntura y pueden afectar los centros de crecimiento. Entonces puede haber problemas de artritis como hinchazón, dolor y rigidez del movimiento, disminución del rango de movimiento, donde no puede haber, por ejemplo, completa movilidad. Si afecta a los músculos, puede haber dolor y debilidad en los músculos. Los músculos pueden perder volumen. Entonces, por decir acá, si comparan esta paciente, el muslo de esta paciente es más delgado que eso porque hubo atrofia o inflamación del músculo. Cuando afecta la extremidad como tal, como dije anteriormente, pueden verse más pequeñas en cuanto a longitud o circunferencia. Perdón. Y si afecta la cabeza, puede haber problemas neurológicos como dolores de cabeza, problemas de concentración, a veces convulsiones, problemas dentales como problemas en la masticación o los dientes están como agrupados, o problemas de visión como la uveitis, que es inflamación de las estructuras interiores del ojo, o problemas de visión, problemas alrededor de las pestañas o las cejas. Ok, ahora ya vamos a hablar de la otra forma de la esclerodermia juvenil, que es la esclerosis sistémica. Eh, el fenómeno de Raynaud's y los cambios en la piel son los síntomas más frecuentes de la enfermedad y usualmente los primeros en presentarse. El fenómeno de Raynaud puede presentarse hasta 5 años antes de presentar cambios en la piel. Por eso usualmente educamos a todos los doctores primarios que si hay un paciente con fenómeno de Raynaud, siempre deben referirse a reumatólogos. Hay veces en el fenómeno de Raynaud no puede necesariamente asociarse a ninguna enfermedad, pero obviamente como la esclerosis sistémica o el lupus son enfermedades que pueden presentarse con el fenómeno de Raynaud, siempre les decimos, siempre hagan un referido a reumatólogos cuando hay estos cambios de coloración en los dedos. El fenómeno de Raynaud se debe a un estrechamiento de los vasos sanguíneos, donde no hay un flujo sanguíneo adecuado, no llega oxígeno a los tejidos y por eso adquieren esa coloración como morada o azul, o hay veces como una coloración blanquecina porque no hay sangre que oxigene los tejidos. Y puede afectar uno o dos dedos de la mano o todos los dedos de la mano. También puede haber cortaduras o como heridas en la punta de los dedos o llagas, donde significa que hay más, digamos, falta de oxígeno a los tejidos. Los cambios en la piel son progresivos, pueden ser muy lentos y por eso el diagnóstico puede ser
difícil porque ocurre muy lentamente. Y el progreso es desde la punta de los dedos hacia arriba, afectar los antebrazos y los brazos. Igualmente en las piernas empiezan los dedos de los pies, a afectar las piernas hacia arriba hasta los muslos. Puede afectar la piel de la cara y del estómago y la parte anterior del pecho. La piel tiene esa característica de sentirse como dura o acartonada. Los pacientes tienen problemas de mover los dedos o diferentes extremidades porque la piel se retrae y se vuelve como dura. En las fases iniciales hay como esta hinchazón o acolchamiento de la piel, donde indica que hay un proceso de inflamación activa y puede haber llagas o úlceras en las partes de las coyunturas donde la piel se ve un poquito más clara o como, como de porcelana, por decir. Estos son diferentes representaciones de lo que puede suceder en la piel. Hay cambios en la pigmentación. Los pacientes adquieren ese tipo de cambios en la coloración que llamamos sal y pimienta o salt and pepper en inglés, donde alrededor del folículo donde crece el pelo adquiere o hay como pérdida de la pigmentación alrededor del folículo y se deja normalmente la coloración, el tono de la piel normal y por eso se ve como ese tipo de sal y pimienta, es lo que se describe. Eh, Dependiendo del tono de la piel, obviamente puede haber cambios en la coloración, donde es menos pigmentación o más pigmentación. Puede haber las telangiectasias, que son estas como estructuras vasculares, y en la cara se pierden las líneas de expresión, no hay, ¿cierto? No hay como esas líneas de expresión en la frente o aquí alrededor de la nariz y de los labios. Los labios se retraen, pierden volumen, entonces hay exposición de los dientes. Y la nariz también pierde como ese volumen y se ve como una nariz pequeña o puntiaguda. Otros cambios en la piel pueden ser las telangiectasias, que son esas como malformaciones vasculares eh, donde se ven como esos punticos rojos en la cara, puede suceder en cualquier parte del cuerpo, pero usualmente se ven en la cara o en la parte anterior del pecho. Y los depósitos de calcio o calcinosis, donde hay como acumulación de calcio debajo de la piel, a veces usualmente alrededor de las coyunturas, o en áreas de trauma como en los codos o en las rodillas. Y son esos como bultos duros de calcio que obviamente son muy dolorosos. No sabemos por qué suceden, pero creemos que es una exageración, una respuesta exagerada a la inflamación o también por problemas de oxigenación de los tejidos. ¿Qué otros problemas pueden suceder en la esclerosis sistémica? Los músculos y las articulaciones se pueden afectar hasta un 80%. En comparación con los adultos, la afectación de las articulaciones y músculos se ve mucho más frecuente en los niños. Por eso podemos usar como antiinflamatorios más frecuente que en los adultos, como la prednisona, otro tipo de antiinflamatorios eh, porque hay inflamación de los músculos y eso se trata como con antiinflamatorios. Los problemas digestivos también son comunes, desde un 42 a un 74%. Puede haber acidez estomacal, reflujo, problemas digestivos como la flatulencia, sensación de llenura temprana después de comer. Importante en los niños es el retraso en el crecimiento, donde los niños no ganan peso adecuadamente y los problemas digestivos pueden ser una de las principales causas de discapacidad o de problemas en la calidad de vida en los niños. Eh, Importante mencionar que aunque hay afectación de los órganos internos, la severidad y la frecuencia es mucho menor que en los adultos. En los niños, uno de los órganos más afectados son los pulmones, hasta un 55%, pero la enfermedad cardíaca o la enfermedad de otros órganos donde esto aumenta la mortalidad de los adultos, la frecuencia de esta afectación en los niños es menor y por eso la mortalidad es menor en los niños en comparación con los adultos. Los riñones se ven afectados en menos del 5%, igualmente los nervios o el sistema nervioso central. Usualmente los niños no tienen síntomas, por eso es importante que se hagan pruebas de función pulmonar, pruebas de cardiografía, como el electrocardiograma y el ecocardiograma, porque usualmente los pacientes no presentan ningún síntoma, sino hasta que la enfermedad está avanzada en los órganos. Por eso es importante que haya un seguimiento con los pulmonólogos o los doctores del corazón.
¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es clínico, basado en los síntomas del paciente y el examen médico, como todos los síntomas que ya revisé con anterioridad. Como dije anteriormente, los síntomas pueden presentarse durante varios años y lo que lleva al retraso del diagnóstico es que se diagnostica inadecuadamente con otros problemas más comunes, como infecciones en la piel o alergias en la piel. Eh, pero si las lesiones persisten a pesar del tratamiento o no tienen, digamos, como no tiene sentido, ahí es cuando los niños deben referirse a un reumatólogo. No nos vamos a sentir ofendidos si nos refieren pacientes donde no se sabe si es una esclerodermia. Siempre estamos dispuestos a examinar y a tomar exámenes médicos. Los, el, los exámenes o los síntomas, el examen médico o los síntomas que presenta el paciente, también mandamos estudios de apoyo como exámenes de sangre o imágenes adicionales. Vemos si hay anemia o las células sanguíneas, digamos, las células blancas están disminuidas. Podemos tomar radiografías de las coyunturas para ver si hay signos de artritis, problemas de depósitos de calcio. Hacemos exámenes de los pulmones para ver si hay inflamación de los pulmones y, como dije anteriormente, ecocardiograma y electrocardiograma también nos ayudan a diagnosticar la enfermedad. Eh, la biopsia de tejidos, específicamente la de piel, no siempre es necesaria porque usualmente los síntomas son suficientes para diagnosticarla. Y si hacemos biopsia no nos ayuda a distinguir si es esclerosis sistémica o la esclerodermia localizada, pero sí hay cambios específicos en cuanto a la esclerodermia juvenil. Solo reservamos la biopsia para pacientes en los que no se, digamos, los síntomas son atípicos o los cambios en la piel no son claros. El pronóstico de la esclerodermia juvenil en general ha mejorado en los últimos 20 años. Si hablamos específicamente de la esclerodermia localizada, desde que hubo introducción del metotrexato como tratamiento estándar y debido a avances en la evaluación y la educación a los médicos primarios de la detección temprana de los síntomas. La mayoría de los niños que reciben tratamiento oportuno y adecuado tienen un pronóstico favorable. Más o menos el 25% o un cuarto de los pacientes pueden tener recurrencia, quiere decir que después del tratamiento los síntomas vuelvan a suceder, pero esto requiere de más estudios para entender qué tipo de pacientes tienen más riesgo de tener recurrencias. En cuanto a la esclerosis sistémica, considerada una condición crónica o de por vida. Sin embargo, las complicaciones y la mortalidad son menos comunes que en la etapa adulta, debido a que hay una menor frecuencia y severidad en el compromiso de los órganos internos. Sin embargo, la incapacidad por afectación de las coyunturas o el fenómeno de Raynaud, enfermedad pulmonar, todavía son comunes. Problemas digestivos, problemas de crecimiento son los que más afectan a los pacientes y producen un grado de incapacidad mayor. Y como dije anteriormente, los problemas digestivos y de malnutrición son los que pueden afectar la calidad de vida o producir un mayor impacto en la calidad de vida. Y ya unos puntos clave para finalizar, la esclerodermia juvenil es una enfermedad rara en niños que tiene un poco conocimiento en la comunidad médica, puede tener un impacto alto en la calidad de vida con menos frecuencia de mortalidad cuando lo comparamos con la enfermedad en adultos. En cuanto a la esclerodermia localizada morfea, el pronóstico ha mejorado significativamente en los últimos 20 años. En cuanto a la esclerosis sistémica, tiene un menor impacto comparado con la enfermedad en adultos y los avances han sido posibles en los últimos años debido a un aumento en la colaboración internacional, apoyo de organizaciones como la Fundación de Esclerodermia, eh, un aumento en el conocimiento de los pacientes acerca de la enfermedad y su disposición a participar digamos, estudios clínicos que nos ayudan a entender desde su perspectiva su enfermedad y cómo mejorar el tratamiento. Y también debido a un aumento en la educación en la comunidad, porque hemos aumentado foros de educación y páginas web y apoyo a los pacientes para tener un mejor entendimiento en general de la enfermedad. Con eso termino y les doy las gracias por escucharme el día de hoy. Y con eso tomo preguntas.